están conectados y que llegaron a tiempo. Este webinar tendrá como foco el uso de herramientas tecnológicas para transmitir ideas complejas. Sonia Calfin, de Socio Público, será la tutora del módulo y le dejo la palabra del piso a Sonia. Si tienen dudas o preguntas, pueden escribirlas por el chat o usar sus micrófonos para preguntarle directamente a Sonia cualquier cosa. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por estar aquí y un segundo que voy a volver a conectar mi pantalla. Primero, eso, lo primero, hola, ¿cómo les va? No los puedo ver, pero imagino que están todos ahora saludándome así. Y ahora déjenme compartirles la presentación que vamos a ver juntos. Acá está. Bueno, ¿todos me pueden ver y ven la pantalla verde? ¿Están todos muteados? Sí, te veo. Bien, excelente. Va a ser con poco feedback para mí, así que sepan disculpar si cada tanto les pregunto si están vivos y bien. Bueno, hola, primero. Bueno, estos puntos que están viendo en la pantalla, ¿ven ahora unos puntos blancos y un punto naranja? Sí, estamos ahí. Bueno, si quieren dejen abiertos los micrófonos, que creo que no meta ruido por ahora. Si vemos que hay mucho ruido, les pido que los muteen. Bueno, estos puntos que están viendo no son ni más ni menos que ustedes mismos. Estos puntos los representan a ustedes cuando estaban mirando la clase anterior que tomaron en este taller. Si alguno escucha ruido y quieren, mutense, no, como prefieran. Bueno, les decía, estos son ustedes y el punto naranja que está arriba es el profesor que tuvieron en la última clase, no sé si la recuerdan, en el módulo anterior cuando cerraron. La altura de los puntos muestra qué grado de atención estaba prestando cada uno de ustedes a lo que estaba sucediendo en el taller, en el curso. Y como pueden ver, el punto naranja, que es el profesor, está muy concentrado, pero ustedes, durante la clase o al comienzo de la clase, están poco concentrados, porque están como ahora, probablemente están viendo todavía si se ve y se escucha bien, si se va a sumar un colega que todavía no llegó o no, o están pensando que les quedó sin contestar un mensaje en el teléfono y que lo tendrían que haber hecho antes de meterse en la clase, o están contestando un mensaje en este momento y como yo no los veo, no me entero, y todas esas cosas que uno hace cuando está en una situación como esta, de participar de una clase, ¿no? Después el profesor empezó a hablar y ustedes empezaron entonces a escucharlo un poco más, porque ya cuando alguien nos habla directamente, algo de atención prestamos, salvo las 3 personas que ven más abajo en el gráfico, ven que hay 3 puntos que quedaron más abajo. Esos son los 3 que no habían tomado todavía café ese día, probablemente. Y después la clase sigue y el profesor logra capturar la atención de todos, menos de una persona en la que me quiero detener y que no la voy a identificar, que es alguien que no se pudo sustraer a su WhatsApp y entonces está pantalla, profesor, pantalla, profesor. En este caso son 2 pantallas, ¿no? Pantalla, 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 pantalla. Bueno, estos somos nosotros y tenemos algo en común, todos nosotros, un trabajo en común, que es que estamos de alguna manera obligados a capturar la atención de otros para muchas cosas. Necesitamos capturar la atención de otros para poder lograr que se sumen a nuestros proyectos, que aporten a las causas que nosotros impulsamos, que usen los servicios que nosotros ofrecemos, que financien la investigación que queremos llevar adelante. Para cualquiera de esas cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana laboral, necesitamos capturar la atención de otros. Y eso es curiosamente cada vez más difícil. Digo curiosamente porque, por un lado, como ustedes saben, tenemos hoy a disposición cada vez más herramientas para comunicar. Son herramientas cada vez más baratas, más fáciles de usar, más accesibles, más poderosas, ¿no? Que hacen muchas cosas. Y sin embargo, al mismo tiempo, es cada vez más difícil comunicar o cada vez más difícil lograr que los demás nos escuchen. Y eso es así porque estamos acechados por 3 monstruos tremendos, terribles, que acá parecen muy simpáticos. ¿Los están viendo a los monstruitos? Sí, ahí están. Sí, lo vemos. Perdonen, Mucho pero susto. si no, por momentos, bien, eso quería saber qué reacción les produjo. Bueno,
Estos Tienes tres también, si no, monstruos... el chat, Sonia, donde la gente está escribiendo, por si lo quieres ir revisando. No lo estoy viendo. A ver si lo puedo ver. Esperen, me salí de la presentación. Bueno, a ver, espérenme un momento, a ver si logro ver dónde está el chat. Lo que pasa es que como estoy compartiendo la pantalla, a ver, acá lo veo, pero no sé si puedo ver todas las cosas a la vez. Bien. Bueno, en este caso les pediré por favor que utilicen sus micrófonos para las intervenciones para que Sonia no tenga que entrar y salir de la presentación. Sí, no lo puedo ver mientras copiado. Mi imagen, pero no importa. En principio parece que está funcionando todo muy bien, así que voy a confiar en eso. Hagamos al revés. Si alguno está teniendo algún problema, por favor, o avisen el chat para los demás que están viendo el chat, o prende el micrófono y me dicen. Y si no, yo asumo que está funcionando. Bueno, les decía, estos tres monstruos se ven simpáticos acá, pero nos hacen cosas muy despiadadas. El primero de ellos es el que tiene el poder de hacer temblar el piso bajo nuestros pies, ¿no? Y con esto me quiero referir a la sensación que todos tenemos de que las cosas están cambiando muy rápido y estamos obligados todo el tiempo a aprender a usar nuevas herramientas, a incorporar tecnologías nuevas, aprender nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de trabajar con nuestros equipos, nuevas formas de comunicarnos con nuestros equipos, nuevas formas de organizar los proyectos, y a la vez sabemos que nos enteramos de que para trabajar en equipo está bueno usar Slack, o que apareció una nueva red social que no estábamos usando hasta ahora, y todo eso nos hace sentir una cierta inestabilidad, ¿no? La sensación de que el piso se mueve bajo nuestros pies, que no pisamos sobre suelo firme, ¿no? Y eso nos genera cierta ansiedad y dificultad para poder comunicarnos con eficacia. El segundo monstruo es este, que es el que tiene el poder del hielo. Este puede congelar, pensado de otra forma, es nuestro público el que nos congeló. Esta es una expresión que se usa en Argentina, que no sé si se usa en otros lugares, pero que nos puso en el freezer, ¿no? Que nos puso en el freezer quiere decir que nos dejó sin prestarnos atención en un lugar. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que cada vez que mandamos un mensaje a uno de nuestros destinatarios, por ejemplo, a alguien que queremos que esté uno de nuestros proyectos, o a un ciudadano que queremos que se involucre en alguna iniciativa que estamos llevando adelante, ese mensaje que mandamos compite en el teléfono celular de nuestro destinatario con un mensaje de su mamá, con un meme de Italia que se quedó ayer afuera del Mundial, o con un tuit de una celebridad, ¿no? Y todo eso compite contra lo que nosotros queremos contar. Entonces a nuestro público le cuesta escucharnos, ¿no? El año pasado se conoció una estadística sobre el consumo de Internet, sobre usos de Internet, de un informe que hace una señora que se llama Mary Meeker, y que es probablemente el informe más respetado sobre qué está pasando en Internet, que se publica una vez por año. En el informe del año pasado de Mary Meeker se supo que el 81% de las personas, cuando miran un video en redes sociales, lo miran en mute, sin sonido. Y el tercer monstruito es este, es un monstruo que también, como decimos en Argentina, nos quema la cabeza, que tiene el poder del fuego, ¿no? Y acá me quiero referir a la sobrecarga de información que todos nosotros recibimos, ¿no? Todos recibimos mucha más información de la que podemos procesar, entender y analizar todos los días, ¿no? Estamos sobrecargados de información, y eso también hace muy difícil la comunicación. Este es un sitio web que hicimos en Sociopúblico hace ya como 3 años, que muestra en tiempo real qué está pasando en Internet en Argentina en este caso. Entonces, como ustedes pueden ver, en los 32 segundos que lleva esta pantalla prendida, se vieron casi 50.000 horas de video en YouTube, y se publicaron 15.000 nuevos tweets y así, ¿no? O sea, la cantidad de información que se produce todo el tiempo es inagotable, y eso también nos genera tensión. Entonces,
digamos, al mismo tiempo nosotros somos los que estamos produciendo esa información, ¿no? Esta es mi mañana de hoy. Acá pueden ver lo que hice hoy a la mañana, ¿no? A las 7 sonó mi despertador en mi celular, a las 7:34 consulté el clima también en el teléfono, a las 8:17 puse en Waze la dirección del lugar al que tenía que ir para empezar el día, a las 8:19 elegí una canción en Spotify y a las 8:44 respondí mi primer WhatsApp del día con un emoji de un corazón. Cada una de estas cosas que hice dejó una huella de datos, ¿no? Todos nosotros en nuestra actividad cotidiana dejamos una estela de datos y todos esos datos agregados son una montaña de información que llamamos Big Data. Esa sobrecarga de datos hace más difícil la comunicación, pero también, como vamos a ver en un rato, es un insumo que podemos aprovechar para comunicar mejor. Entonces, me gustaría pedirles ahora que piensen cada uno en su recorrido por la ciudad, por eso puse una ciudad, en lo que va del día de hoy. Y les voy a pedir que hagamos un ejercicio entre todos. Les voy a pedir que nos tomemos solo un minuto, voy a poner acá en mi celular el cronómetro. Les voy a pedir, ¿tienen todos algo ahí para anotar? ¿Un papel cualquiera? ¿Una lapicera cualquiera? Sí. Supongo que sí. Bueno, muy bien. Entonces les voy a dar un minuto para que por favor todos anoten en un papel la mayor cantidad de ideas que puedan tener sobre qué cosas hacen en su vida cotidiana que dejan una huella de datos. ¿Qué cosas hacen que dejan un registro de información en algún lado? Puede que ustedes tengan acceso a esa información o que no tengan acceso a esa información, no importa en este caso. Lo que queremos es tratar de pensar todas las instancias, todas las acciones, todos los momentos en los que ustedes dejan una huella de datos o alguna información registrada en algún lado. ¿La consigna se entiende o alguien me quiere preguntar algo antes de que empecemos? No aclaré una cosa importante, es una competencia esto, así que en un minuto va a ganar el que haya escrito más cosas. ¿Alguno tiene alguna duda antes de empezar la competencia? No, súper claro. Súper claro, excelente. Bueno, entonces voy a iniciar el cronómetro. En sus marcas, listos, ya. Buena. Vamos, 30 segundos, les queda la mitad. Sí, eso es lo único que hice hoy. Últimos 10 segundos. Y listo, miren. Terminó el tiempo. Listo. No hagan trampa que no los veo, así que paren de escribir. Bueno, algunos me quiere... no, primero déjenme preguntarles esto. ¿Quién anotó más de 4 cosas? Me cuesta que me contesten. Celia y Emilio. Varios anotaron más de 4, Manuel. ok. ¿Más de 5? Sí. Bien. Bueno, Manuel. ¿alguien anotó más de 8 cosas? No. Yo anoté más de 8 cosas. ¿Quién? Decime tu nombre. Paula. Paula. ¿Cuántos anotaste, Paula? Como 10. No, tiene que ser exacto. Paula, esto es una 1, competencia. 2, Tus 3, 4, compañeros 5, van a 6, 7, acusar. 8, 9, 10, 11. 11. ¿Alguien puede batir las 11 cosas que anotó Paula? No, silencio. Bueno, creo que tenemos una ganadora entonces. Quiero felicitar a Paula que ganó esta competencia, antes de que nadie diga totalmente arbitraria, porque no sabemos qué puso Paula, pero dijo 11, así que vamos a considerarla ganadora, al menos por el momento. Bueno, alguien de los que pusieron algunas menos, quieren contar qué pusieron? ¿Alguien que haya puesto 4 o 5 cosas?
Yo puse 6. ¿Cuál, Emilio? 6, excelente. Puse, Perdón, Emilio. Sí. Bárbaro, Yo si no había comparto escuchado pantalla. bien. Sí. Bárbaro. Contestar ¿Qué pusiste? mensajes en WhatsApp. También busqué en Sí, Spotify. Vi unos videos en YouTube. Contesté mails. Hice llamadas telefónicas y hice unos pagos electrónicos. hiciste unos pagos también, excelente. Sí. Que son todas, exactamente, todas actividades en las que dejamos una huella de datos, ¿no? Una huella respecto de qué nos gusta, qué nos interesa, una forma de pensar qué es Google, que me gusta mucho, una definición de Google es pensar cuándo fue la última vez que buscamos algo en Google que no nos interesaba para nada. Piénsenlo por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que buscaron algo en Google que no les interesaba para nada? Eso en general no sucede nunca, ¿no? Porque uno siempre que busca en Google, busca lo que le importa. Y entonces, por eso la información que deja en Google es tan relevante, porque ahí nosotros decimos lo que de verdad en un momento determinado nos importa, nos interesa o necesitamos. Y de alguna forma, en cada caso con sus características, hacemos lo mismo cuando elegimos una canción, cuando mandamos un mensaje, etcétera, ¿no? Paula, ¿qué más pusiste, además de las cosas que dijo Emilio? Yo puse buscadores como Gstore, EBSCO, el historial que se queda en Chrome, Google Maps, Uber, Instagram. Excelente, sí. Ahí, digamos, todas las aplicaciones que tienen que ver con georreferenciación, digamos, dejan realmente una estela, ¿no? O sea, nuestro camino, nuestro recorrido por la ciudad queda marcado en Waze o en Uber. Bueno, excelente. Este pequeño ejercicio simplemente muestra o pone en evidencia lo que estábamos hablando recién, que es que nosotros somos todos máquinas de producir información y esa información nos ofrece un mundo de nuevas posibilidades a los que nos dedicamos a la investigación, a la comunicación y al mismo tiempo nos produce esta sobrecarga de información de la que hablábamos antes. Les quiero mostrar ahora otras fuentes de información, ¿no? Digamos, todas estas nuevas tecnologías digitales que todos usamos y aprovechamos, de alguna forma, digamos, nos dan sus servicios a cambio de nuestros datos, ¿no? O sea, cuando usamos Facebook es gratis porque Facebook aprovecha nuestros datos para poder vender publicidad, ¿no? Y del mismo modo con muchas otras aplicaciones. Pero al mismo tiempo que se están generando esos datos alrededor de las aplicaciones digitales, está empezando a cada vez a ser más, a estar más presente el movimiento de datos abiertos que de algún modo obliga a los gobiernos o pone más alta la vara para que los gobiernos empiecen a abrir los datos que están en poder de los gobiernos, ¿no? Entonces, en una rápida pasada, este es el sitio de datos abiertos del Gobierno Nacional Argentino, este es el de Chile, este es el de Colombia, este es el de México, este es el de la ciudad de Buenos Aires, esto pasa a nivel local y pasa a nivel nacional y a nivel local. Esta es una ciudad mucho más chica ya de Argentina, Bahía Blanca o Rosario, ciudades que ya no son ni siquiera la capital. Entonces, tenemos a todos estos gobiernos abriendo datos, nosotros mismos produciendo datos y cada vez más posibilidades técnicas de producir, almacenar y analizar esos datos, pero ¿cómo hacemos para que nos escuchen en medio de este frenesí? Acechados por esos tres monstruos de los que hablé antes y sumergidos en este cúmulo de datos. De eso se trata la clase de hoy, o de eso se trata este módulo, diría todavía más en general. La clase de hoy vamos a enfocarnos en algo más específico. Pero este módulo se trata de cómo logramos que nos escuchen en medio de este contexto, y la mala noticia que tengo para darles es que yo no tengo la respuesta, que esto es una pregunta que a mí me tiene sin dormir, y que lo que puedo ofrecer acá son algunas ideas que surgen de la experiencia de trabajar en la comunicación de ideas complejas, que es lo que hacemos en Sociopúblico, donde esto es una muestra de algunos trabajos donde lo que estamos haciendo básicamente es probar todos los caminos posibles para comunicar ideas complejas en medio de este contexto de sobrecarga de datos y acechados por estos tres monstruos, ¿no? Pero la respuesta no la tiene nadie. Lo que les quiero proponer en la clase de hoy, en lo que nos queda de la clase de hoy, es pensar en una herramienta
que puede ser útil para comunicar ideas complejas y que son los datos. Pensar a los datos como una fuente de información. No los datos, no voy a hablar hoy, tal vez hablemos en la última clase que vamos a tener juntos o en las tutorías que vamos a tener con cada uno de los equipos. Podemos hablar también, y es muy importante, de cómo usar los datos en el sentido de cómo aprovechar los analytics de las redes sociales para entender mejor qué funciona y qué no funciona en nuestra comunicación. Pero hoy les quiero hablar de algo que es tal vez un poco más profundo, que es cómo los datos pueden ser una fuente de información, de comunicación relevante. Pueden ser, ayudarnos a construir un puente con esos destinatarios, esos espectadores que cada vez nos escuchan menos o tienen menos disponibilidad para escucharnos. Entonces, el primer caso que quiero contar de cómo los datos nos pueden servir como una fuente relevante de información es que los datos pueden servir para construir bienes públicos. Como ustedes probablemente ya saben, porque si ustedes en muchos casos en sus organizaciones se dedican a la investigación y saben que muchas veces la investigación parte de datos, ¿no? Que partimos de datos para construir información basada en, o investigaciones basadas en evidencia, o recomendaciones de política basadas en evidencia. Pero hoy hay nuevas posibilidades porque están todos estos otros datos mucho más abundantes, empiezan a estar a disposición. Entonces, lo primero que les quiero contar es algunos casos que está empezando a ver, y esto es algo bastante nuevo, de investigadores que trabajan con alguna de estas empresas digitales que tienen acceso a la enorme cantidad de datos que producen sus usuarios y a partir de eso construyen conocimiento. Hay un caso que está sucediendo ahora en Argentina, que es que el gobierno de una ciudad del sur del país, en la provincia de Neuquén, está trabajando con datos de una empresa telefónica para generar un nuevo programa de movilidad sustentable en la ciudad. Entonces, lo que están haciendo es aprovechar los datos de los celulares que usa la gente, esos datos anonimizarlos y luego con esos datos entender cómo es el flujo de las personas en la ciudad para construir una mejor política pública de transporte. Otro caso que conozco y que es interesante para citar es el caso de 3 investigadores que estuvieron trabajando con la base de datos de Nubelo, que es una plataforma de freelancers, no sé si la conocen, que tiene base en España, que en realidad hace muy poco tiempo fue comprada por freelancer.com, que es la plataforma más grande del mundo para contratar freelancers, como por ejemplo contratar diseñadores o programadores freelance. Estos investigadores accedieron digamos, en acuerdo con esta empresa, accedieron a la base de datos y pudieron analizar las interacciones entre los usuarios de esa base de datos. Y se encontraron con varios temas muy interesantes. Uno que a mí particularmente me llamó mucho la atención es que descubrieron que cuando las mujeres contratamos servicio de freelancers, nos cobran más caro por el mismo trabajo. O sea, si yo voy a esta plataforma a contratar un diseñador gráfico para hacer una publicación y al lado mío viene un señor y quiere contratar a alguien para hacer el mismo trabajo, en promedio el señor recibe presupuestos más baratos que los que voy a recibir yo. Es un tipo de discriminación bastante extraño que hasta hace poco no conocíamos y que surgió del análisis de esta base de datos. Entonces, una primera forma en la que los datos nos pueden dar oportunidades de comunicación es porque encontremos estos hallazgos de investigación que están en estos datos y que no estaban en los datos que teníamos para analizar hasta hace poco. Una segunda idea es que los datos pueden ayudarnos a construir nuevos servicios para los ciudadanos. Miren, este es un mapa de los árboles de la ciudad de Buenos Aires. Es un censo de los árboles de la ciudad. Es un mapa que era bastante famoso entre los nerds que nos dedicamos a los datos, pero que no tenía mayor utilidad, salvo, digamos, para el Ministerio de Medio Ambiente de la ciudad, pero fuera de eso nadie los está usando, aunque estos datos hace muchos años que están abiertos. Los ciudadanos podemos acceder a estos datos de los árboles. Pero hace poco, a un equipo de trabajo de una inmobiliaria digital, es decir, un sitio que le ofrece a los usuarios la posibilidad de comprar y vender sus casas o departamentos online, de publicitar sus departamentos para que sean, o apartamentos para que sean vendidos o comprados, se les ocurrió una idea.
se les ocurrió conectar esto con un hecho muy notorio de la ciudad de Buenos Aires, que es que hay muchas personas que son alérgicas a los plátanos, son alérgicas a cierto tipo de árboles. Entonces empezaron a ofrecer el servicio que cuando uno está buscando una propiedad, puede fijarse si la propiedad que le interesa está rodeada de plátanos o no, que es algo muy relevante para alguien que es alérgico a los plátanos, pero sin embargo nadie lo había hecho hasta ahora, ¿no? Este es un nuevo servicio que surgió de estos datos que ya estaban abiertos. Bueno, ahora, cuando trabajamos, estos son dos ejemplos, ¿no? Pero cuando trabajamos con datos, en estos casos que acabo de contar, o en cualquier otro, en sus investigaciones, tenemos el desafío de que no siempre es fácil para estos usuarios que están tan ocupados y que tienen tan poco tiempo para nosotros, no es fácil que entiendan los datos, ¿no? Porque muchas veces nuestras bases de datos se ven así, ¿no? Se ven como esto. Por supuesto, esta no parece la mejor forma de comunicar nada, ¿no? Pero bueno, esta en particular es la base de datos que alimenta un sitio que hicimos hace un tiempo, que es este, ¿no? Es un mapa de iniciativas laborales para jóvenes que muestra qué iniciativas de política pública hay para favorecer el empleo joven en distintos países de América Latina. Pero más allá de este ejemplo, necesitamos siempre pensar cómo pasamos de esto a algo así, ¿no? Cómo hacemos para pasar de los datos a una forma visual de presentar esos datos, ¿no? Y en el mundo de la visualización de datos, este señor es el rey. Este señor se llama Edward Tufte y es un visualizador de datos que hoy tiene más de 70 años, pero que empezó, digamos, a promover la idea de que necesitábamos tener buenas herramientas de comunicación visual para poder contar información con datos. Su último libro se llama Beautiful Evidence y es muy bueno, se los recomiendo. Tufte además fue alguien que creó, digamos, alrededor de, digamos, las principales nociones que tenemos hoy respecto de cuándo una visualización de datos funciona y cuándo no, surgieron de sus análisis. Es alguien que inventó una idea que a mí me parece muy provechosa, que es la idea de chart junk, que es como la basura que rodea un gráfico, ¿no? Todas las cositas que a veces le agregamos a los gráficos y que no aportan realmente información. Y también como nota de contexto, es alguien que se oponía mucho al PowerPoint, como el que estamos usando ahora, en este momento, pero por una razón que me parece muy valiosa, que es que el PowerPoint nos obliga a presentar las ideas de una forma muy lineal, que no siempre es la forma más eficiente de presentar las ideas, ni es la forma en general en la que las pensamos, ¿no? Muchas veces las ideas las pensamos más como esto, ¿no? De una forma mucho más caótica que el orden del PowerPoint. Pero bueno, la idea les decía, el último libro de Edward Tufte se llama Beautiful Evidence, y detrás de la idea de visualización de datos hay una idea de belleza, ¿no? Digamos, está la idea de que los gráficos o las visualizaciones nos tienen que ayudar a entender los datos de una manera que sea rigurosa, que sea fidedigna, pero que al mismo tiempo pueden producir una experiencia de belleza, una experiencia placentera, ¿no? Esto que estoy mostrando acá es la charla TED de David McCandless, que es otro material que les recomiendo que tengan en cuenta, que se llama justamente The Beauty of Data Visualization. Y me gustaría, vamos a ver si funciona, que les pueda compartir acá. Me gustaría que veamos un pequeñísimo fragmento de esta presentación de... Ven que lo voy a adelantar un poco. Momento que le vamos a poner subtítulos. This is the $1 billion program. And this image arose out of frustration I had with the reporting of $1 billion amounts in the press. That is, they're meaningless without context. 500 billion for this pipeline, 20 billion for this war. It doesn't make any sense. So the only way to no sale understand la imagen, Sonia, por si acaso, no está saliendo el video. Bueno, lo frenamos. Espérenme un momento. Están escuchando, pero no lo ven. Bueno, qué lástima. Déjenme volver al PowerPoint entonces. Sonia, si puedes enviar el link por el chat.
Tal vez ahí Sí, lo cómo no. podemos guardar y ver. Sí, de todos modos, bueno, no me acuerdo, por ahí no lo pusimos, pero a ver un momentito y se los mando. Pero no sé si no está también en la... Ahí se los mandé. Debería estar también en las lecturas recomendadas. Bueno, y ahí volvemos a la... Bueno, véanla después y... Entonces sí me voy a saltear esto otro que tenía que ver con lo de... Bueno, ahora... a ver, déjenme pensar cómo les puedo... Bueno, va a quedar para que sigan ustedes después. Hay en lo que presenta David McCandless, a ver si lo podemos ver aquí. Bueno, básicamente en su argumento, ustedes después lo van a ver, aparecen un montón de recursos a medida que él presenta la información. Utiliza recursos como la sorpresa, como el humor, para ir mostrando los datos, ¿no? Y eso es básicamente lo que me interesa rescatar. Al mismo tiempo, hay una cierta discusión en el mundo de la visualización de datos respecto de hasta qué punto tenemos que ser divertidos a expensas de ser lo más claros posibles, ¿no? Entonces, esto es lo que no voy a llegar a explicar bien, pero digamos, hay un argumento por el cual eso que ustedes van a ver después que presenta David McCandless de una forma muy divertida, tal vez sería mejor presentarlo como este gráfico de barras que les estoy mostrando acá, ¿no? Eso es lo que va a quedar un poco en el tintero, pero cuando ustedes vean la charla de David McCandless pueden volver a ver este gráfico. Pero bueno, más allá de estas discusiones respecto de si le ponemos un poco más de arte a los gráficos o le ponemos un poco más de atención a tratar de ser fieles a los datos, lo que sí es cierto es que siempre tenemos que cumplir con algunos estándares mínimos que hacen que un gráfico sea un gráfico correcto, ¿no? Que cumpla con los mínimos requisitos de claridad y de solvencia en la transmisión de la información. Entonces, lo que les estoy mostrando ahora en pantalla es un gráfico que fue votado el año pasado en un blog que se llama Flowing Data, que ahora no quiero salir de la pantalla, pero ahora se los anoto para que lo vean. Flowing Data es uno de los mejores blogs para seguir si les interesan las visualizaciones de datos. En ese blog se hizo una votación y eligieron a este gráfico como el peor gráfico del año. Eso es lo que están viendo ahora ustedes en pantalla. Mírenlo un momento. ¿Y alguno se anima a contarme qué problemas le ve o algún problema que vea en este gráfico? ¿Alguna hipótesis? Hay varios problemas, así que alguno que les parezca seguro que es. Yo creo que puede entenderse las franjas de colores en esos estados, es ese tipo de población el que está representando. Sí, ahí estás dando en la tecla, Emilio, con algo muy importante, ¿no? Estamos viendo la información sobre ciertos estados, sobre un mapa, es decir, sobre los estados que conforman Estados Unidos, pero sin embargo, aparentemente la información que nos están dando no tiene nada que ver con esos estados, ¿no? O sea, se supone que acá estamos viendo, no sabemos muy bien si un gráfico de curvas o de líneas, digamos, que nos muestra cómo fue evolucionando el porcentaje de población de cada raza en la población de Estados Unidos. Pero como esto lo estamos viendo sobre un mapa de Estados Unidos, que tal vez lo pusieron por detrás con la idea de, bueno, estamos hablando de Estados Unidos, pongamos un mapa de Estados Unidos, pero sin embargo la información que nos están dando no tiene nada que ver con lo geográfico. De hecho, en este blog donde se votó como el peor gráfico, hacían algunos chistes como diciendo, bueno, ya sabíamos que Alaska era todo blanco, ¿no? Porque acá aparece pintada de rojo o de naranja, que es el color de los que son blancos, ¿no? Entonces, el primer error de este gráfico es por qué poner un mapa por detrás si la información que estoy contando no es geográfica, no tiene que ver con un mapa, ¿no? Tampoco en este mapa estamos viendo dónde está el cero, no sabemos muy bien dónde empiezan a contarse los porcentajes. No sabemos si los porcentajes son acumulativos, si se fijan no siempre, no suman siempre 100%, no sabemos bien qué están sumando. No sabemos muy bien
cuáles son los años intermedios, digamos, o cómo son los datos de los años intermedios entre 1960 y 2010. Entendemos o imaginamos que acá hay una predicción respecto de qué va a pasar en 2060, pero eso tampoco está aclarado en el título, ¿no? Y después hay otras cosas como que, por ejemplo, los asiáticos aparecen como son solo un 8%, aparentemente hay momentos de la historia en los que ni siquiera están. Si se fijan, en 2010 no están, ¿no? El color violeta de los asiáticos. Entonces, bueno, este gráfico tiene un montón de dificultades, sin embargo, no es un gráfico tomado de cualquier lugar de la web, sino que es un gráfico que salió en televisión, en un programa de aire de noticias en Estados Unidos, ¿no? Bueno, estas cosas sí las tenemos que evitar. Podemos discutir si queremos ser un poco más osados en el estilo que usamos para nuestros gráficos, pero sí tenemos que evitar cometer errores concretos respecto de la información que estamos mostrando y que sea fiel a lo que queremos contar, ¿no? Una buena manera de pensar cómo construir un buen gráfico es sacarle lo que recién les decía que Edward Tufte llamaba la basura de los gráficos, ¿no? En general, casi siempre cuando estamos construyendo un gráfico, aunque sea un gráfico sencillo o una visualización de datos más compleja, casi siempre cuanto menos elementos tenga, mejor. O sea, tenemos que tratar como nuestro usuario, nuestro lector, está al mismo tiempo, como yo les decía al principio, mirando en el celular lo que pasó con Italia en el Mundial o haciendo cualquier otra cosa. Necesitamos ser muy claros en jerarquizar qué es lo que creemos que es más importante y que el usuario tiene que poder entender y tratar de eliminar todos los elementos que puedan distraerlo de eso, ¿no? Hacerle lo más sencillo posible el camino hacia el entendimiento de los datos. Entonces, fíjense en este ejemplo. Acá vemos un gráfico de barras y si le sacamos los fondos, le sacamos las labels que no son necesarios o que se repiten, le sacamos los bordes, le sacamos colores innecesarios, queremos destacar solo lo que es importante, sacamos el 3D y los efectos especiales, las negritas, las categorías que son menos importantes las ponemos más claritas, las líneas las ponemos más claritas o directamente las quitamos y nos encontramos con un gráfico que puede incluso tener los datos sobre las propias barras, que es mucho más claro, mucho más amable, mucho más elegante y que transmite mejor la información, suponiendo que en este caso lo que queríamos era hablar del bacon, ¿no? Que está destacado acá, hace que veamos enseguida que lo importante es el bacon y cuál es su posición respecto de los otros elementos en este gráfico, ¿no? Simplemente con quitar todo lo que es redundante, todo lo que no está aportando alguna información necesaria. Lo contrario de esto sería ponerle atrás un dibujos Enrique. Ahí para. ¿Alguien lo Enrique, ¿podrías por favor silenciar tu micrófono? Bueno. Bueno, pero además de hacer gráficos claros como este que acabo de mostrar, podemos hacer mucho más, ¿no? Ahora ya sí, empezando a jugar un poco con cuáles son a abrir, a expandir las posibilidades que nos da trabajar con datos para comunicar. Podemos usar visualizaciones de datos para jugar. Esta es un GIF animado que hicimos para publicar en Twitter como si fuera un juego. Lo hicimos con Chequeado, que es una organización que hace verificación de datos en Argentina. Chequeado tenía el dato de que hay muy pocas juezas mujeres en las cortes de las provincias argentinas. Entonces lo que hicimos fue un juego para tratar de encontrar una jueza mujer, ¿no? Como si fuera buscando a Wall-E. Y el juego funciona de una forma muy sencilla porque es simplemente un GIF animado que lo publicamos en Twitter y si uno lo toca se frena. Entonces lo que hay que tratar es frenarlo cuando estás viendo una jueza mujer. Pero eso es muy difícil porque hay muy poquitas, ¿no? Entonces esto surge a partir de un dato y está contado con una ilustración, digamos, muy distinto y con un juego muy distinto del gráfico de barras que veíamos recién y sin embargo surge a partir de un dato. Podemos también hacer visualizaciones que estén centradas en el usuario. Esto es muy importante. Es algo que los datos nos permiten hacer y otros contenidos no nos permiten hacer.
Siempre que trabajamos con datos, tenemos la oportunidad de organizar esos datos alrededor de nuestros usuarios y no alrededor de nosotros mismos. Y organizar la información alrededor de los usuarios es una herramienta muy poderosa, porque justamente como nuestros usuarios nos prestan poca atención y están muy ocupados, todos nosotros, si ustedes se piensan a ustedes mismos como consumidores de información, van a darse cuenta de que todos somos muy egocéntricos cuando consumimos información, ¿no? Como les decía antes, buscamos en Google lo que nos importa, no lo que no nos importa. Prestamos atención a lo que habla muy directamente de nosotros, a lo que nos interpela muy directamente a nosotros, ¿no? Y si no, no prestamos atención. Y los datos nos permiten hablar de esos usuarios que están en otra cosa. Por ejemplo, miren este caso. Esta es una visualización que hizo Nathan Yau, que es el visualizador que lleva adelante el blog Flowing Data, del que hablé hace un rato. Y él había conseguido las bases de datos de los certificados de defunción en Estados Unidos desde 1999 hasta 2014. Y con eso, él hubiera tenido la oportunidad de hacer una visualización sobre las principales tendencias epidemiológicas de Estados Unidos o las principales causas de muerte en Estados Unidos, las principales tendencias, y sin embargo hizo otra cosa. Hizo este interactivo que te dice cuándo te vas a morir. Por ejemplo, si yo pongo que soy mujer y que soy blanca y que tengo 42 años, me entero de que por el momento las enfermedades circulatorias son las que más me van a amenazar, como hasta los 60, y ahí el cáncer empieza a ganar terreno. Y si ven, también se puede ver cómo van pasando las mujeres de mi generación, de las que todavía están vivas a las que ya están muertas, ¿no? A medida que corren los años. Y esta es curiosamente la visualización más vista de este blog, la visualización más exitosa de Nathan Yau. Mi hipótesis es que esta es la visualización más exitosa por dos razones. Una, porque no habla de tendencias generales, habla de mí, habla del que está del otro lado mirándolo. Y además habla de un tema que es el tema que probablemente más nos interesa a cada uno de nosotros, que es nuestra propia vida, ¿no? Miren este otro ejemplo. Esto es algo que hizo el New York Times, con datos del censo de hogares en Estados Unidos. O sea, de nuevo, ellos tenían acceso al censo de hogares de Estados Unidos y tenían la posibilidad de hablar de las principales tendencias sociodemográficas. Pero en vez de hacer eso, hicieron esto otro. Hicieron un interactivo donde yo primero cuento cómo es mi familia. Digo, mi familia es un matrimonio con 2 hijos de menos de 18 años. Entonces ahí me entero que las familias como la mía son un poquito más de 8 millones de familias en Estados Unidos, que representan el 7,25% de todos los hogares, y si miran los grafiquitos de abajo también se ve, por ejemplo, que las familias como la mía tuvieron un pico en los 60, en ese momento eran muy populares, ahora estamos pasadas de moda, ¿no? Después empezaron a caer. Y este es otro ejemplo, esto es algo que hizo una empresa que da servicios a inversores y que querían tratar de alentar a más personas que se animaran a invertir en la bolsa. Y entonces para eso hicieron una visualización, o un interactivo, mejor dicho, que compara cuánto ganamos nosotros, cada uno de nosotros, con cuánto gana John Paulson. John Paulson es uno de los principales multimillonarios del mundo, dueño de un hedge fund, un financista. Entonces, si yo pongo acá que gano $100.000 al mes, me entero enseguida de que eso John se lo gana en 10 minutos, 10,7, o que a mí me llevaría 49.000 años ganar lo mismo que él se puede comprar, por ejemplo, las Islas Fiji, y que el equivalente a John gastándose $400.000 es que yo me compre un pretzel. No, bueno, que me compre algo en la calle. Bueno, y acá de nuevo, esta información es divertida porque no habla solamente de John Paulson o no habla de cómo puedo invertir en bonos, sino que empieza a hablar de mí, ¿no? Y en la medida que habla de mí se vuelve mucho más relevante para mí como usuaria. Bueno, podemos también pensar cuando construimos visualizaciones en organizar los datos alrededor de una sola premisa. Aunque tengamos muchos datos, tratar de organizarlas alrededor de un título que de alguna forma organice la información. Este es un cartograma que hicimos para CIPEC, que es un think tank argentino, que tenía mucha información de distintas áreas, digamos, información estadística sobre distintos
distintas cuestiones de la vida social, económica y de las instituciones argentinas. Entonces hicimos este cartograma que te permite elegir una variable. Por ejemplo, si yo elijo que quiero ver dentro de desarrollo social, quiero enterarme de la tasa de mortalidad infantil, me muestra cómo sería el mapa de la Argentina si mostrara la mortalidad infantil. Sería así, sería un mapa que está engordado, no sé si tienen presente cómo es el mapa de Argentina, pero este está deformado y está engordado en el norte y muy finito en el sur. ¿Por qué? Porque en el norte de Argentina hay mucha más mortalidad infantil que en el sur. Y este mapa con una imagen me lo muestra. Y lo mismo hace para muchas otras variables, pero lo hace alrededor de esta única idea. ¿Cómo sería el mapa de Argentina si mostrara X cosa, ¿no? Y eso me permite darle un sentido a la comunicación de esta información. Podemos también construir visualizaciones con misterio. Por ejemplo, ¿quién es el animal que más hombres mata? ¿Alguno quiere arriesgar una respuesta? Hipopótamo. No, no es el hipopótamo. Buen intento. El ser humano. A mí me daría miedo. El ser humano no es, pero eso es una gran respuesta porque pega en el palo. Porque es el segundo, ¿no? El animal que más hombres mata es el mosquito. Y el siguiente es el humano, es el hombre. Esto fue un tuit publicado por la fundación de Bill Gates. Se publicó como lo mostré yo recién, primero con la pregunta, digamos, misteriosa y después la solución, para alertar sobre el problema de la malaria, ¿no? Entonces también a partir de los datos podemos, o de una infografía como esta, podemos construir un poco de suspenso, ¿no? Como si estuviéramos haciendo el guión de película. Y por supuesto que podemos usar el humor en las visualizaciones. Les quiero preguntar si se imaginan qué puede ser. Este gráfico muestra algo, que todavía no les voy a contar qué es, pero es algo, que sí les puedo adelantar algunas cosas, que tiene un pequeño pico todos los lunes, que crece mucho antes de las vacaciones y que casi nadie hace en Navidad. ¿Les ocurre qué es? Crecimiento amoroso. Ahí tienen, me acabo de dar cuenta que tienen una pista muy importante ahí para el que... Bueno, sí, es eso, es las separaciones, ¿no? Los picos de separaciones. Esto es algo que hizo David McCandless, de quien les pasé el video antes, hace ya varios años, tomando datos de Facebook. Lo que hizo fue scrapear datos de Facebook. Es algo que antes se podía hacer en Facebook y ahora ya no se puede hacer, no se puede acceder a esos datos, porque Facebook los cerró. Pero lo que hizo fue buscar el estatus de las personas cuando dicen que están en una relación o que se separaron, y encontrar todas esas personas que se separaron, ¿no? Y lo que encontró es que había una cierta regularidad en esos datos, ¿no? Que la gente se separa más los lunes. Su hipótesis era que tal vez después de un fin de semana difícil llega el momento de decir esto no da para más, o que en Navidad nadie lo hace porque es demasiado un break. Es que empezar las vacaciones, si la relación no viene funcionando bien, mejor irse de vacaciones soltero y ver ahí qué cosas nuevas aparecen, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco chistoso por el tipo de información que fue a buscar David McCandless. Es algo que también podemos hacer a partir de los datos, pensar qué información, si la organizamos de cierta manera, puede tener un potencial simpático, humorístico, que despierte sonrisas en nuestros usuarios. Y la última que quiero contar, estoy llegando justito al tiempo, y le damos espacio a algunas preguntas, es que también las visualizaciones de datos pueden proporcionar una experiencia. Muchas veces se cree que los datos son fríos, y sin embargo puede pasar todo lo contrario. Un poco en varios de los ejemplos que vimos se comprueba que no, pero digamos, no solamente nos pueden hacer reír o generar cierto suspenso o sorprendernos, sino que los datos también pueden permitirnos construir una experiencia con los usuarios. Y este es un buen ejemplo. Esto que les estoy mostrando acá es un pan con tomate, es una típica receta catalana. Pero es un pan con tomate que se cocinó en un hackathon del que participaron visualizadores de datos y cocineros, y es un pan con tomate que muestra el aumento del desempleo juvenil en España.
La línea verde que ven en el medio es el desempleo juvenil y vemos cómo va creciendo. Y lo interesante de este pan con tomate es que cuando lo comemos, a medida que aumenta el desempleo, el pan se va quedando sin tomate y por lo tanto se va volviendo más seco, más duro y más difícil de tragar, igual que el desempleo, ¿no? Entonces, no solamente nos cuenta un dato, sino que nos permite experimentarlo y de alguna forma recordarlo. Es probable que muchos de ustedes se acuerden de lo que conversamos, de todo lo que conversamos hoy, se acuerden de este pan con tomate. Es muy probable. Y cualquiera de estas estrategias, todas las que mostré, desde organizar los datos alrededor del usuario, organizarlos alrededor de un eje, crear suspenso con los datos, usar el humor, crear experiencias, aprovechar las nuevas bases de datos disponibles para construir conocimiento o para crear nuevos servicios. Cualquiera de esas cosas finalmente lo que hacen es aprovechar los datos como un insumo de nuestra comunicación. Aprovechar los datos no como un fin en sí mismo, sino como algo que nos permite de alguna forma tender un puente con los usuarios, ¿no? Generar un contacto con nuestros usuarios. Finalmente esos contactos son la materia prima de todo lo que hacemos, ¿no? de todos los proyectos que construimos. Si no logramos generar ese contacto con otros en nuestros proyectos, seguramente no prosperen. Pero si sí lo logramos, podemos establecer ese contacto, ese vínculo con nuestros espectadores que están tan distraídos, seguramente logremos que nuestro público haga así y también logremos mantener a los monstruitos un poco a raya. Muchas gracias. Ahora vuelvo a lo... ¡Ay! Se me metió, ahí está. Bueno, ahora vuelvo a la pantalla anterior. 2 pantallas y abrimos, si les parece bien, un espacio para preguntas. Estamos ya sobre la hora, pero yo dispuesta para escuchar preguntas, más allá de que vamos a tener encuentros con cada uno de ustedes para hablar de sus proyectos. Lo que dejé acá en pantalla, y igual ustedes después lo van a recibir, son algunas herramientas que sirven para visualizar datos, y salvo D3JS, que es una herramienta que requiere conocimientos de programación, todas las demás son herramientas que cualquiera de nosotros puede usar. Me acabo de dar cuenta que Silk, que está acá, es una herramienta que se dio de baja esta semana, así que esa no la consideren, pero salvo esa, todas las demás son herramientas que tienen a su disposición para empezar a explorar cómo contar historias, cómo presentar información con visualización de datos. Bueno, y ahora sí, no sé si alguno tiene alguna pregunta para cerrar la conversación de hoy. No sé si es que están anotando. No surgió ninguna duda. Nosotros con Emilio estamos bien, Sonia. Bueno, te quisiéramos preguntar, pero tal vez de forma personal, porque con Emilio tenemos una presentación la próxima semana de una investigación que hicimos este año y sí nos interesa mucho, porque justamente hoy estábamos hablando de la presentación y bueno, el PowerPoint, ¿verdad? Y dijimos, no, con lo que hicimos ayer no hay que usar PowerPoint, entonces sí nos gustaría hablar contigo directamente, pero pues ya lo haremos de forma bilateral. Sí, perfecto. Sí, están, digamos, todos están invitados y yo ya pasé mis horarios para que puedan anotarse en algún bloque y que podamos conversar sobre los proyectos que estén llevando adelante ahora, más específicamente, de cómo aplicar estas ideas. Digamos, que elegí este tema para enfocar la clase de hoy, pero digamos, todos los temas que tienen que ver con comunicar en general y comunicar a partir de herramientas digitales en particular están sobre la mesa para lo que necesiten y los podemos conversar uno a uno en esos encuentros. Entonces, si les parece bien y si no hay otras preguntas para hoy. No. Bueno, si es que no hay más preguntas, yo te agradezco muchísimo, Sonia, muy entretenida y didáctica la presentación. Les quiero recordar que hay material en la plataforma que pueden revisar, tienen los documentos teóricos, también material adicional que Sonia nos ha proporcionado. Está abierta también la evaluación de entrada del módulo, que es muy importante que la llenen, estará abierta toda esta semana y hasta el miércoles de la próxima semana.
Y les enviaré también los horarios disponibles para los encuentros personales con Sonia. Serán encuentros de media hora, habrá 2 durante el módulo y les mandaré las fechas para que puedan ir agendando de acuerdo a sus horarios. Igual si tienen alguna pregunta, alguna cuestión que resolver, no olviden que siempre estoy disponible, que me pueden escribir por correo. Bueno, muchas gracias a todos. Me quedo ansiosa de conocerlos personalmente, que hoy no los pude ver ni escuchar casi nada. Y bueno, nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Muchas gracias, Sonia. Gracias a todos por participar el día de hoy y a todas también. Paula. Chao, gracias. Vamos a